Hola, bienvenidos todas y todos a este espacio. Mi nombre es Adolfo Martínez Romero, presidente del Centro para la Investigación de las Artes, y a nombre de todas y todos los que integramos este centro de investigación, les damos la más cordial bienvenida a este primer ciclo de charlas sobre el patrimonio cultural de México y sus diversas regiones, las cuales tienen como objetivo dar una visión general sobre el estudio y la conservación de nuestro patrimonio. En esta ocasión presentamos al Dr. Marcelo Ramírez y su trabajo titulado Los mapas, usos y desusos de la cartografía histórica. El doctor Marcelo tiene una formación, es licenciado en Geografía, maestro en Estudios Regionales y doctor en Historia. Es profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana. Sus líneas de investigación son cartografía histórica de México y el Nuevo Mundo, geografía histórica de Nueva España, pueblos de indios novohispanos, paisaje y sociedad en la Mixteca. Recientemente el doctor Marcelo fue coordinador en 2020, para ser exactos, fue coordinador del libro Paisajes y representaciones del pueblo de indios, donde además es autor de 3 capítulos bajo el sello del Instituto de Geografía de la UNAM. El doctor Marcelo será parte importante de nuestro diplomado, el cual estamos organizando, que el Centro para la Investigación de las Artes organiza y que se impartirá a partir de septiembre del 2023. Es por ello que el doctor Marcelo en esta ocasión nos acompaña en esta breve charla, como así lo harán otras y otros investigadores a lo largo de estos meses previo al inicio de nuestro diplomado. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Marcelo y sus conocimientos, esperando que sigamos en contacto y nos sigan viendo por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, los esperamos y las esperamos a todas. Gracias, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a esta exposición sobre los usos y desusos de la cartografía histórica en México. En la promoción de este diplomado, al que les estamos invitando a que se inscriban, a mí me toca hablarles de la línea de investigación que he desarrollado a lo largo de mi vida profesional y que tiene que ver con el estudio de mapas antiguos, también mapas contemporáneos, pero ahora les voy a mostrar 3 ejemplos de la investigación que realizo en diferentes contextos culturales de México. He seleccionado estos 3 ejemplos que ustedes tienen a la vista, ¿sí? Los mapas son documentos históricos, documentos estéticos también, además de ser documentos propiamente cartográficos, también son imágenes. Los mapas son representaciones estéticas de la realidad que a veces están realizadas con un enorme rigor técnico, con una serie de características de la cartografía occidental, como el uso de proyección cartográfica, de escala, coordenadas, simbología. Pero los mapas también son imágenes que no necesariamente tienen estas características técnicas y representan un espacio a veces local, lo que avistamos desde el campanario de una iglesia, desde la cima de un cerro. A veces representan los itinerarios de un explorador tierra adentro o el recorrido de una nave en el litoral del Golfo de México, por ejemplo. Los mapas son documentos que nos ayudan a entender cómo se realizó la colonización de México a través de una serie de rutas desde el puerto de Veracruz a la Ciudad de México y desde la Ciudad de México a La Redonda, a distancias tan largas como Nuevo México, hacia el norte, o como Guatemala y más allá, hacia el sur. Ya fueran expediciones terrestres o marítimas. La cartografía ha sido diseñada a través de técnicas, materiales y estéticas muy distintas. Vayamos al primero de los 3 ejemplos que les voy a mostrar en esta exposición breve.
Se refiere al que conocemos como mapa de la Alcaldía Mayor de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas. Se trata de San Miguel de Allende y San Felipe Torres Mochas, al norte del estado de Guanajuato. Es un mapa original, es un manuscrito que se encuentra en la Real Academia de la Historia en Madrid. Probablemente fue elaborado en 1580 para acompañar la relación geográfica de San Miguel el Grande. La corona española se interesó por conocer sus dominios de ultramar y el cosmógrafo del Consejo Real de Indias diseñó un cuestionario de 50 preguntas en 1577, un cuestionario impreso que se remitió a las alcaldías y los corregimientos de los dominios hispanoamericanos, de modo que debería responderse a la vista del territorio con documentos con los informantes nativos que pudieran conseguirse. El resultado es un grupo documental muy amplio que ha sido publicado por Mercedes de la Garza, en el caso de Yucatán, y por René Acuña en el resto del territorio novohispano. Tenemos relaciones geográficas de Nueva Galicia, de Guatemala, de un territorio muy amplio que abarca 10 volúmenes. Algunas relaciones geográficas contienen pinturas. Se supone, nuestra interpretación colectiva, lo que la mayoría de los autores sostienen, es que esta fue una pintura, como también se le conocía a los mapas, que acompañó la relación geográfica de San Miguel el Grande, una relación geográfica desafortunadamente extraviada, y que representa la guerra chichimeca que se libró en este territorio de 1550 a 1600. Es el teatro de la guerra, el mapa como un espejo en el cual se representa el drama de la conquista española a sangre y fuego, como se decía entonces. Podemos apreciar en esta edición que he realizado a través de una serie de recuadros y de un óvalo, una serie de escenarios del 1 al 8, donde vamos mostrando el drama de la conquista. Una trama realizada a lo largo del espacio geográfico, desde el puerto de Chamácuero hasta el Gran Tunal. Los mapas, entonces, junto con otros documentos manuscritos o impresos, son visiones del conquistador. ¿Cómo habría sido la misma guerra chichimeca representada por los indios conquistados? No tenemos documentos cartográficos elaborados desde el otro lado de la visión de la guerra, excepto pinturas rupestres, pinturas que se encuentran en cuevas, como la cueva de Ábalos, en el municipio de Ojo Caliente del estado de Zacatecas. Bueno, de eso se trata, de un método que va al terreno y trata de identificar las ruinas de una arquitectura militar, como el Mesón de Ojuelos, en Jalisco, el uso que pudieron tener arquitecturas militares, como el presidio que avistamos aquí, en esta reconstrucción de Pantaleón González Arena, y que en nuestros días es la sede del Palacio Municipal. Una espacialidad en medio del valle, donde hay disponible agua para el consumo humano y para los animales, una espacialidad en una superficie en plano, asediada por las tribus chichimecas que bajaban de las montañas. Ahora es una exposición breve en la que también podemos mostrar fotos, por ejemplo, de en la iglesia, la capilla de San Miguel de los Chichimecas.
el pequeño pueblo de San Miguel, que se encuentra al lado de San Miguel el Grande, la famosa Villa Criolla, que hoy es un espacio turístico muy visitado. En contraste, tenemos aquí esta capilla de San Miguel el Viejo o San Miguel de los Chichimecas, que nos traslada a otro tiempo, a ese espacio arquitectónico desde el cual se congregó a la población indígena otomí y que sirvió pues como un espacio de evangelización. Fueron fundados una serie de pueblos otomíes como este y que fueron parte de las tropas de indios auxiliares, como se les llama, como se les llamó, a las tropas de indios aliados de las huestes hispánicas y que contribuyeron a la pacificación, a la guerra con frecuencia de exterminio de las sociedades chichimecas de frontera. Ese es el caso, el primer caso que les muestro muy brevemente. Como un apunte en esta exposición sobre la correlación que podemos establecer entre un mapa antiguo, muy probablemente elaborado por un tlacuilo al servicio de las huestes hispanas, un pintor escribano indígena, un artista nativo que dominaba la técnica y la representación cartográfica. Nos lleva también a espacialidades arqueológicas en desuso, como esta, la Troje del municipio de San José de Letras. Este pequeño poblado representaba al extremo occidental, a la izquierda del mapa que ahora comento. Son arquitecturas en ruinas de lo que pudo haber sido una troje, esta arquitectura que servía para guardar granos después de la cosecha, pero muy probablemente también fue una capilla y quizás incluso un fuerte militar. De modo que los mapas son índices de la realidad, son composiciones visuales que todavía hoy nos son útiles para comprender las estrategias militares de la hueste hispana. El segundo ejemplo que les puedo mostrar también es conocido, es otra pintura de la relación geográfica de Zempoala en el estado de Hidalgo. Forma parte de una relación geográfica compuesta, como las denomina René Acuña, a estos manuscritos que respondieron las 50 preguntas diseñadas en el Consejo Real de Indias para conocer los dominios de ultramar. Y se conoce así como relación geográfica compuesta porque además de Zempoala, también incluye la relación geográfica de Epazoyuca y Talistaca o Santo Tomás. Son tres pueblos contiguos que se encuentran en el estado de Hidalgo. Es muy interesante. También aparece ahí esta composición de las congregaciones de indios. La política de congregaciones de la corona española, este asentamiento en traza y policía de calles, como se decía entonces, que consistió en ayuntar o reunir a varios pueblos o varios barrios en la cabecera. De modo que el resultado fue lo que tienen a la vista, una composición espacial de etnias de procedencias distintas, otomíes y chichimecas, mexicas probablemente, de modo que el resultado es la policía de los indios, su urbanización de acuerdo con los criterios del urbanismo hispano, pero también con la impronta indígena. El diseño espacial de acuerdo con los antecedentes prehispánicos del Altépetl, Cerro Agua. La montaña que tenemos a la vista forma parte del paisaje urbano.
y se aprovecha ese motivo topográfico para representar los espacios desde los cuales se aprovisionan de agua y de fauna silvestre, y también de cultivos o mm, productos naturales como el maguey y la tuna y el nopal. Bueno, esta es una foto de la iglesia de Pasoyuca, esta fundación agustina, que también fue un convento y que en nuestros días es un hermoso museo. Podemos ver que muy probablemente fue construida sobre una antigua pirámide prehispánica como equivalente a esta iglesia del siglo XVI, pues nos hallamos ante este enorme cerro con esta composición iconográfica de acuerdo con la estética del siglo XV. Podemos ver el dibujo al lado de otra iglesia, pues de eso se trata, de aproximarnos a la geografía pintada a través de recorridos a pie, de modo que avistamos este cerro, el cerro Tecajete, esta espacialidad que aprovisiona de agua a los pueblos circunvecinos y que aparece representado en el mapa, en el segundo mapa que les estoy mostrando. Son paisajes del nopal y del maguey en derredor de este pivote geográfico, de este cerro que es en verdad un depósito de agua. En sus orillas todavía sigue habiendo manantiales desde los cuales se extrae el agua que aprovisiona a los pueblos todavía hoy. Son arquitecturas de acueductos, pues, los acueductos que en la antigüedad del siglo XVI fueron diseñados por el padre Tembleque y otros personajes religiosos de la época para trasladar el agua desde los pozos o desde los manantiales hasta las fuentes de los pueblos. Eso es lo que aparece dibujado en este mapa. En Zempoala todavía podemos ver su plaza como aparece dibujada en el mapa. Bien. Y si subimos a las cumbres de los cerros, como en esta cumbre de Tecajete, pues vemos que siguen siendo espacios rituales. Son lugares en cuya cima hay una cruz, hay una mojonera y hay restos de ofrendas. Desde aquí, que es el punto más alto de todo el espacio circundante, podemos apreciar la misma distribución que pudieron ver los conquistadores españoles y que era pues la espacialidad de la sacralidad indígena. Los lugares altos que siguen siendo en nuestros días los puntos a los cuales se sube sobre todo el 3 de mayo para entregar ofrendas el día de la Santa Cruz. ¿De qué manera estos rituales contemporáneos rememoran la sacralidad prehispánica? Bueno, a todo esto nos podemos aproximar. El tercer ejemplo que les presento, el tercer y último ejemplo en esta exposición, ya no es del siglo XVI, sino del siglo XVIII, 1754, el año en que fueron expedidos los títulos primordiales de un pequeño pueblo de indios, conocido como San Francisco Zacualpan, y que en el siglo XX cambió su nombre a Emiliano Zapata. Se encuentra al sureste de Cuernavaca. Para ubicarles dónde está, es una pequeña población ya conurbada con la ciudad de Cuernavaca. Es un mapa de agrimensura. Además del paisaje del agrimensor, además del paisaje del Tlacuilo, que acabamos de ver en dos ejemplos,
También tenemos lo que Joaquín Galarza denomina el paisaje del agrimensor, la agrimensura novohispana, que fue tan amplia, tan productiva, que generó miles de expedientes con sus respectivos mapas y que ha sido poco estudiada en México. Nos hallamos ante una técnica cartográfica, ante un método de delimitación y representación del espacio que se traslada de España a México y que aquí tiene un enorme éxito y que se convierte en el enfoque, en el método, pues, que utilizaron tantos agrimensores, algunos muy formados y conocidos, como Joseph Antonio de Alarcón, como Ildefonso de Iniesta Bejarano, y otros que no hemos, de los cuales no hemos escuchado ni su nombre, pero que tuvieron una formación profesional a través de la práctica. Bueno, aquí les muestro este ejemplo que forma parte del expediente de un expediente que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Es un mapa realizado con lo mejor de esa técnica, en donde se trata de dibujar una serie de polígonos, de dibujar en el terreno, de delimitar el espacio, el fondo legal que pertenecía al pueblo. Es este polígono que aprecian aquí, el polígono A. El agrimensor recorre junto con la República de Zacualpan y con los pueblos o los hacendados circunvecinos, se posicionan en la Mojonera 1, que es en la cima del cerro Tlanexpan, y caminan hacia la Mojonera 2, a la 3, y así sucesivamente hasta completar un polígono irregular. Y después representan otros dos parajes, la Cueva y el Tomatán. Bien, pues en el trabajo de campo que hacemos para entender este mapa, podemos repetir de manera aproximada los itinerarios del cartógrafo y del grupo de personas que lo acompañaron. Muy probablemente el cartógrafo representa en el mapa una serie de vistas dibujadas desde este punto que marqué aquí y acá, con esta serie de visuales que se distribuyen a la redonda aproximadamente desde aquí y desde acá. Pueden ver, es una composición visual en donde la sierra de abajo, del lado oriente, aparece así como de cabeza. Son espacios dibujados desde un observador que se encuentra al interior del mapa. Este es un recorte donde podemos ver una mitad del mapa, justo donde está aquí el fondo legal del pueblo, el área urbana propiamente dicha es aquí, y a la orilla del río podemos ver algunas parcelas de cultivo. Todo el territorio de Zacualpan ha venido reduciéndose al mismo tiempo que las haciendas, como la hacienda de San Vicente, se expanden. Esta apropiación de los espacios agrícolas indígenas, esta ampliación del cultivo de la caña, que fue reduciendo a los pueblos a un territorio muy pequeño, prácticamente solo a su área urbana, y que generó tantos conflictos sociales. Zacualpan pertenecía a la República de Jiutepec, a este pueblo cabecera que también fue un altepetl, una ciudad o un pueblo cabecera, a su vez rodeado de una serie de pueblos sujetos. Y esta es la otra mitad del mapa, donde vemos el paraje del Tomatal en medio de otras poblaciones y a la orilla del río de las Fuentes. El resultado es que en un mapa actual podemos distribuir
el mapa de 1754 y ver que son mapas muy logrados, con una enorme calidad técnica, que hoy mismo son mapas útiles para recorrer el territorio representado. De eso se trata, estimado público que nos escucha. La exposición que a mí me corresponde tiene que ver entonces con el estudio de los mapas, cómo se hicieron a ras de suelo, de qué manera el cartógrafo aprovechó diferentes técnicas para hacer una composición visual en la que incluye vistas, vistas de perfil, vistas a vuelo de pájaro, para representar oteros del paisaje, puntos privilegiados desde los cuales avistamos los valles. Pero también incluyen estos mapas, además del dibujo de valles, montañas, ríos y poblaciones, también incluyen el dibujo de la figura humana. Y es muy interesante entonces, en el primer ejemplo que les mostré, entender cómo se diseñaron las estrategias militares de la hueste hispana en contra de las tribus chichimecas del inmenso septentrión novohispano. Solo es una aproximación breve la que les he presentado. Les esperamos en este diplomado sobre Patrimonio Cultural de México, en donde a mí me toca exponer este módulo que tiene que ver con los mapas antiguos. Prepararé estos 3 ejemplos y otros más sobre diferentes regiones étnicas de México para pues documentarlos, para invitarles al estudio apasionante de los mapas, que son uno de los documentos más privilegiados que tenemos en esta historia de la mirada, como podemos llamarle, una historia de la mirada sobre el territorio mexicano. Les agradezco su atención y les envío saludos muy cordiales. Hasta pronto.